Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a seguir entonces con lo que dijimos en la clase anterior, que es la parte de vías biliares. Lo que respecta justamente a las vías biliares, el tema representa básicamente el recorrido que hace la bilis desde el interior del hígado hasta su eh, desembocadura, ¿no es cierto?, cuando se vuelca en la segunda porción del duodeno. ¿De todo esto? Bueno, básicamente vamos a dividir las vías biliares en dos tipos. Vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas son aquellas que, comenzando en el parénquima hepático, acompañan a cada ramificación que dijimos la clase pasada de la vena porta y la arteria hepática, pero en sentido inverso. Y las extrahepáticas es cuando ya salen, justamente del hígado. Comenzando, para dividirlas, inclusive las extrahepáticas, en una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. ¿Por qué principal? Porque es justamente la parte de la vía biliar que debe permanecer siempre permeable. ¿Qué significa permeable? Que mantenga recorrido de bilis en forma continua. ¿Bien? La bilis se produce en el hígado en forma continua y continuamente va circulando por las vías biliares. No puede estar obstruida la vía biliar principal. Si esto ocurre, la bilis se acumula en el hígado y las sales biliares comienzan a pasar a la sangre y dentro de lo que menos importa, que la piel se pone amarillo, el color amarillo, se sufre una ictericia. Y otro detalle, eso es lo mínimo, la bilis, o sea, las sales biliares, en exceso en la sangre, la bilirrubina es muy elevada, genera trastornos hepáticos mismos, renales, inclusive son tóxicas para distintos núcleos del sistema nervioso central, a nivel cerebral. Mientras que las vías biliares accesorias, son accesorias justamente porque estas se pueden obstruir. Es más, se pueden extirpar y la vida sigue igual. Como vía biliar principal, como vemos en el cuadrito, tenemos los conductos biliares, derecho e izquierdo, que esto acompaña a la rama de la hepática y de la porta, que se unen para formar el conducto hepático y este luego cambia de nombre a conducto colédoco. Muchas veces se va a decir en conjunto estos dos como hepatocolédoco. Y la vía biliar accesoria es la vesícula biliar y el conducto cístico. Acá en la imagen, las vías biliares principales que están en color verde. Les cuento entonces, los dos conductos biliares, derecho e izquierdo, se unen en el hilio hepático para formar el conducto hepático. Cuando desde la vesícula biliar se desprende el conducto cístico y se une el hepático, a partir de ahí el conducto se llama conducto colédoco, que es quien termina en la cara interna, la segunda porción del duodeno, habitualmente en conjunto con el conducto de Wirsung, en la carúncula mayor, formando la ampolla de Butler. Voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, dije hace un momento que la bilis se produce en forma continua. Entonces, cuando no hay ingesta, recordamos que la ampolla de Butler tenía su orificio rodeado por el esfínter de Oddi, de manera entonces que al haber ingesta el esfínter de Oddi se encuentra cerrado. Entonces la bilis, que está continuamente circulando, se encuentra con esta desembocadura cerrada. Entonces, ¿qué hace? Se acumula en el colédoco. De esta manera entonces la bilis empieza a introducirse por el conducto cístico en la vesícula biliar y la vesícula biliar se va a encargar de almacenarla y a la vez concentrarla, es decir, quitarle agua. Se dice que la vesícula biliar aproximadamente concentra la bilis unas 10 veces. O sea que como para dar un ejemplo, por cada 100 mililitros o centímetros cúbicos de bilis que penetran acá en la vesícula, quedan 10 de bilis concentrada. Esto esperando el momento de la ingesta. Cuando se produce la ingesta, el esfínter de Oddi se relaja, la vesícula biliar, que tiene pared muscular, se contrae, entonces lo que más se vuelca es bilis concentrada. ¿Sí? Bueno, acá la vesícula muestra que tiene, vamos a decir que tiene una longitud entre 10 y 12 centímetros, abultada en la extremidad inferior, que nos llama el fondo, tiene un cuerpo que es la parte más voluminosa y tiene un cuello con una doble, es una doble B de flexuosidad, ¿sí? Y que se continuará luego con el cístico.
Bueno, esta es la presentación. Vamos a empezar a estudiar las relaciones de cada segmento. Vamos a detallar que para lo que respecta a la vía biliar principal, se la divide en un segmento iliar, representado por los conductos hepáticos, un segmento epiploico, representado por el hepático cuando recibe al conducto cístico, uno retroduodeno pancreático, que su nombre indica que está detrás del duodeno páncreas, y el que ya conocemos, que es el intraparieto duodenal, que es cuando desembocaron en conjunto con el conducto de Wilson, formaron la ampolla de Vater y se encuentran rodeados de este orificio por el esfínter de Oddi. Entonces, pasamos a estas porciones, lo que acabo de decir, quienes forman cada porción, la iliar, los conductos biliar derecho-izquierdo, la epiploica, el conducto hepático, acá va a estar formando el pedículo hepático, el conjunto de elementos vasculonerviosos, la retrovenopacrática representada por el colédoco y la hepatodenal, el colédoco más el Wilson dilatado. Entonces, primero, arriba de todo, en un solo esquema les muestro todo lo que tienen que saber. Primero, arriba de todo está el segmento iliar. Acá los dos conductos biliares, derecho e izquierdo, se relacionan con las ramas derecha e izquierda de la arteria hepática y derecha e izquierda de la vena porta. Acá en esta imagen da la impresión de que los conductos biliares se encuentran más adelante, en el medio de la rama hepática y más atrás de la vena porta. Bueno, lo que es real es lo siguiente. Siempre las ramas de la vena porta son posteriores. Delante de la vena porta y pueden entremezclarse entre sí, se encuentran las ramas de los conductos, o sea, las ramas derecha e izquierda de la arteria hepática y los dos conductos biliares derecho e izquierdo. En esta parte parece que están por delante, pero puede estar por detrás, o uno por delante de uno, delante detrás del otro, etc. Pero lo importante es reconocer que en el segmento iliar, en el ilio hepático, las dos ramas de la vena porta se encuentran posteriores. Delante de la rama de la vena porta, los conductos biliares derecho e izquierdo se entremezclan con las ramas derecha e izquierda de la arteria hepática y estos elementos se encuentran acompañados por ganglios linfáticos iliares hepáticos y nervios del plexo hepático y del neumogástrico izquierdo. Paso al segmento epiploico. ¿Por qué se llama epiploico? Bueno, estos elementos que ven acá en el centro están en el borde libre del epiplón menor, donde la hoja anterior se continúa con la posterior a la derecha del epiplón, en lo que se corresponde a la pars vasculosa. Acá los elementos del pedículo hepático, o sea, lo que va a entrar o salir del hígado, están formados, por supuesto, por la vena porta, que sigue siendo posterior, por delante y a la derecha el conducto hepático, por delante y a la izquierda la arteria hepática, y estos elementos rodeados por vasos linfáticos hepáticos y los nervios del plexo hepático del plexo solar. Punto. Eso es el pedículo. Vena porta, arteria hepática, conducto hepático, vasos linfáticos y nervios del plexo hepático del solar. Pero en este segmento hay otras relaciones. Así, por ejemplo, el conducto hepático a la derecha se va a relacionar con la arteria cística, que habitualmente es una colateral de la rama hepática derecha de la arteria hepática, que luego de pasar entre el hepático y el cístico, va a ir a la vesícula para dividirse en dos ramas, y además se relaciona con la desembocadura del conducto cístico. O sea que tenemos dos relaciones hacia la derecha. La arteria cística y el conducto cístico. A la izquierda, ya mencioné la arteria hepática, también están los vasos pilóricos. Acá dibujé la arteria pilórica, pero también va a estar la vena que va a desembocar en la vena porta. Esto, repito, en el borde libre del glóbulo menor. Ahora, ¿qué pasa con el segmento retroduodeno pancreático? Bueno, es cuando ya está el conducto colédoco formado, pasa por detrás primero de la cara posterior de la primera porción del duodeno, luego en la cara posterior del páncreas, donde labra un canal y se introduce dentro de la glándula para unirse luego con el conducto de Wilson y juntos desembocar en la cara interna de la segunda porción del duodeno. En ese trayecto, al principio, atento, mientras está detrás de la primera porción del duodeno, se relaciona por detrás con la vena porta, a su derecha, ¿sí?, se relaciona con la arteria gastroduodenal que está pasando detrás del duodeno.
Más abajo, cuando ya está detrás del páncreas, se encuentra contorneada por la derecha, por esta, que es la arteria pancreático-duodenal derecha superior. No está dibujada, pero detrás del conducto colédoco, cuando ya está detrás de la cabeza del páncreas, recuerden, se encuentra la fascia de Treitz y esta la separa de la vena cava inferior. Y más abajo, ¿sí? Más abajo, el conducto colédoco, a su izquierda se separa de la vena porta por una especie, un espacio que, si bien tiene forma de ángulo, se lo llama triángulo interportocoledociano. O sea, hacia atrás, por arriba, se relaciona con la vena porta y por abajo con la vena cava inferior, por intermedio de la fascia de Treitz. Hacia la izquierda se relaciona con la arteria pancreático-duodenal derecha, superior, que lo rodea. Hacia la izquierda, por arriba, se relaciona con la arteria gastroduodenal y hacia abajo se relaciona con la vena porta por intermedio del triángulo interportocoledociano. Por delante se relaciona primero con la cara posterior de la primera porción del duodeno y luego con la cara posterior de la cabeza del páncreas. Bien. Y pasamos a las accesorias. Habíamos adelantado que las accesorias del conducto cístico, que ya vimos que se unía con el conducto hepático para formar el conducto colédoco, y la vesícula biliar, que tenía la porción abultada inferior, que es el fondo, la porción más voluminosa, que es el cuerpo, y el cuello, que ofrece una doble flexuosidad. En esta imagen, muy simplificada, la vesícula biliar, primero, que está ubicada en la cara inferior del hígado, en la fosa cística, a la cual puede o no estar unida por tejido conectivo. Está puesta verticalmente por la imagen, sobre la cara anterior de la segunda porción del duodeno y prácticamente descansando sobre la cara superior del colon transverso, acá cubierta por el hígado. En esta vista, podemos ver entonces que la cara anterior del cuerpo corresponde al hígado, a la fosa cística. La cara posterior del cuerpo se relaciona con la cara anterior de la segunda porción del duodeno y el mesocolon transverso, y les va a decir por intermedio del peritoneo hepático. Escuchen esto, porque el peritoneo, que cubre el hígado por sus caras, también lo cubre por detrás, no se interpone entre la vesícula y el hígado. Entonces, esto sigue siendo el peritoneo hepático. Por eso, por delante con el hígado, por detrás, por intermedio del peritoneo que la cubre, que es hepático, con el duodeno y el mesocolon transverso. El cuello de la vesícula, básicamente descansa sobre la rodilla, o genus superior del duodeno, y el fondo se relaciona hacia abajo con el colon transverso y hacia adelante con la pared abdominal anterior. En la pared abdominal anterior se proyecta, se ubica en un punto llamado punto de Murphy, cístico o vesicular, el cual se encuentra ubicado, para que lo puedan encontrar bien, entre el borde costal, principalmente el noveno a partir del costal derecho, y el borde externo del recto mayor del abdomen derecho. A ese nivel, uno ubica el punto, sirve para varias cosas. Primero, si hay un dolor en el hipocondrio, que podría ser hepático, vesicular, o podría ser intestinal, por ejemplo, del ángulo derecho del colon, si nosotros tocamos en ese punto y el paciente dice, ¡ay, me duele!, es porque está inflamada la vesícula. Si no está inflamada la vesícula, el punto no es doloroso. Si con un dedo nomás tocas así, dice, sí, tiene una colecistitis. ¿Sí? También puede pasar que haya un cáncer de cabeza de páncreas y que esté comprimiendo el colédoco, ¿sí? Y el paciente está amarillo. Dice, tiene un problema hepático. Pero vos tocas acá y sienten en el punto de Murphy una bola. Es porque ahí hay bilis acumulada que no se puede vaciar porque el colédoco está comprimido por el conducto, bueno, por el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, cuando hay una vesícula palpable que no tiene dolor, o como la encontrás y no le duele, pero se siente palpable, no tiene fiebre, está amarillo el paciente, tiene ictericia, es un cáncer de cabeza de páncreas, está demostrado lo contrario. O sea, el punto de Murphy es importante que lo recuerden. Perfecto. Y por último, las vías biliares tienen a la arteria cística, como dijimos, como colateral de la rama hepática derecha, en general, es muy variable esta arteria en cuanto al origen, pero lo más frecuente que nace de la rama hepática derecha. Las venas císticas van a ser dos, esto ténganlo en cuenta, porque en el sistema porta existe una vena por arteria, excepto las císticas.
Hay una arteria cística y dos venas císticas. Las venas císticas son la inferior o superficial, que drena en la vena porta, y la superior o profunda, que drena en la rama derecha de la vena porta, o sea, bien en el ilio. Los linfáticos drenan en la cadena hepática, lógicamente, y estos a los ganglios retroduoderopancreáticos, que luego van a volcarse, por supuesto, en los abdominogórticos, y los nervios son del plexo hepático del plexo solar. La contracción de la vesícula biliar se da no solamente por fibras vegetativas, parasimpáticas, sino también por la acción de la colecistoquinina, que es una hormona que se libera cuando sobre todo hay ingesta grasa. Bueno, gente, esto fue lo último por hoy. Vamos a ver la próxima. Quizá haga algo de irrigación o de masticación, no sé cuál va a ser, la que tenga ganas. Porque la parte de músculo masticador no se ve todavía, tengo que también la parte de arterias, venas, nervio linfático. Creo que voy a seguir con eso mejor, para que quede más integrado. Nos vemos la próxima, chicos. Se cuidan. Bye, bye.